¿Qué tal? ¿Cómo les va? Volvimos a lo que serían las clases virtuales, ¿no? Yo en las clases pasadas les estuve dejando algún material para agilizar un poco lo que era la lectura de Oslac y también la lectura de Natalio Botana, con el cual comenzamos el periodo 1880, ¿no? Bien, hoy lo que vamos a empezar, a raíz de este periodo, va a ser la primer presidencia de Julio Argentino Roca. Alejo Julio Argentino Roca, tal como reza su fe de nacimiento, un hombre nacido en la provincia de Tucumán el 17 de julio de 1843. Va a llegar a la presidencia con 37 años de edad, no es el presidente más joven, lo habíamos dicho en clases anteriores que Nicolás Avellaneda fue el que llegó a la presidencia de la Nación con menor edad, 32 años, pero está entre uno de, obviamente, los más jóvenes en llegar a la primera magistratura. Este hombre, que pertenecía a una familia acomodada, su padre, Segundo Roca, era coronel y su madre se llamó Agustina Paz. Tuvo como idea, siendo joven, inclinarse hacia la carrera de medicina, pero bueno, obviamente que a raíz de la influencia que ha tenido de su padre, la carrera militar fue su horizonte a seguir. Ingresó a esta carrera por el año 1858 y los vemos en primeras acciones militares. Entre los años 1859 y 1861 se recuerdan cuando nosotros vimos los enfrentamientos que se produjeron entre Buenos Aires y la Confederación. Obviamente que el rol más importante también lo va a tener en la guerra de la Triple Alianza, este conflicto que nosotros analizamos cuando vimos la presidencia de Bartolomé Mitre. Y también en 1871, durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, fue enviado por el presidente de la Nación a reprimir la rebelión que había desarrollado o llevaba adelante Ricardo López Jordán. Una cosa que debemos decir, que si bien con Sarmiento no tuvo una muy buena relación, Roca lo va a invocar para lo que tiene que ver su presidencia en la dirección, o estuvo a cargo de la dirección del Consejo Nacional Superior de Educación. Bueno, ¿cómo llega Roca a ser candidateado como presidente de la Nación? Para el año 1878, para mediados, fallece Adolfo Alsina, que para estos momentos podemos decir era la figura más importante de lo que nosotros podíamos llamar el Partido Autonomista Nacional. Como sabemos, mal llamado Partido Autonomista Nacional, ya que él mismo no contaba con una organización de la que requerían los partidos modernos, sobre todo los que se habían desarrollado en Europa, no contaba con una carta orgánica, no contaba con afiliados. Pero bueno, esto es esa interpretación de la que cada uno de ustedes quiera hacer, y vemos que era más bien una reunión de notables. Nosotros ya hemos analizado las características que tienen que ver con esta generación. Y esto le deja el campo libre. En cierta manera, quien lo propone va a ser su cuñado, Miguel Juárez Celman, que era el gobernador de Córdoba. Hombre que lo va a proseguir en lo que tiene que ver el final de su mandato presidencial en el año 1886. He aquí entonces, como decíamos, que para lo que va a ser el 13 de junio de 1880, Roca va a ser electo como presidente de la Nación por el colegio electoral. Todo esto lo decimos porque sabemos que esta época se va a caracterizar por el fraude, en lo que tiene que ver en lo político, ¿no? Por lo cual no hay elecciones limpias, justas y democráticas, por así llamarlo, y vamos a tener que aguardar hasta la sanción de la ley Sáenz Peña en el año 1912 y con la elección de la Unión Cívica Radical a la presidencia de la Nación. Pero bien, vamos a ir un poquitito a lo que tiene que ver su gobierno, que acá lo tengo esquematizado en manera reconceptual. Ustedes van a tener posteriormente lo que es la fotografía del cuadro, obviamente, y lo vamos a pasar a explicar. Bien, esta primer presidencia nosotros la vamos a abarcar dentro, está bien si no se me ve a mí porque me interesa que vean el pizarrón, entre 1880 y 1886.
Dijimos que hubo dos presidencias, la otra que vamos a ver más adelante va a ir entre 1898 y 1904. Fue el presidente argentino con más años en el poder, dos periodos de 6 años que engloban lo que serían 12 años de gobierno, ¿no? Seguido por Carlos Menem, que estuvo 10 en el poder. Vamos un poco a lo que tiene que ver la obra de gobierno. El lema del gobierno de Roca se llamó Paz y Administración. Son metas más o menos logradas. ¿Por qué? En lo de administración podemos decir que se crearon varios organismos o se le dio al Estado de ciertas herramientas para tal fin. Lo de la paz, después nosotros cuando veamos aparte todo lo que tiene que ver los conflictos obreros, fue un proceso que no se alcanzó a lograr. Como vicepresidente de la Nación lo va a acompañar Francisco Bartolomé Madero. Él va a ser precisamente el encargado de secundarlo en estos años de gobierno, ¿no? ¿Y cuál era el objetivo que tenía Roca en este gobierno? Principalmente el de modernizar las instituciones. ¿Esto en qué lo vamos a ver? Y lo vamos a ver en una serie de leyes que se van a dictar que vamos a pasar a analizar. Pero antes de esto debemos recordar que su llegada al poder no fue sencilla. Nosotros habíamos visto que llega al poder y el 13 de junio, ¿no? Que va a ser elegido. Pero va a estallar una revolución. Esta revolución tiene dos motivos por los cuales estalla contra Julio Argentino Roca. El primer motivo es él. Haber llegado a la presidencia de la Nación, ¿no? Su figura no era bien vista, inclusive dentro de los mismos círculos de los conservadores. Y la segunda tiene que ver con algo que fue la sanción de lo que es, o mejor dicho, la capitalización de Buenos Aires como capital de la Nación. Estas dos cosas llevaron a unos enfrentamientos que fueron obviamente reprimidos y se volvió al orden por parte del gobierno. Entonces, lo que nos tiene que quedar en claro acá, cuáles fueron los problemas, fueron la misma propuesta de Roca como presidente y la federalización de Buenos Aires. Esto llevó a una revolución. Fue 4 días después que asumió Roca al gobierno. Roca asumió el 13, bueno, el 17 estallaron estos movimientos revolucionarios. Vamos entonces a lo que tiene que ver el gobierno. Bien. Se van a aprobar 2 códigos durante su gobierno, el Código Penal y el Código de Minería. Nosotros vimos que el de minería ya venía siendo elaborado y ya había una cierta práctica durante la presidencia de Sarmiento, y se van a aprobar algunas leyes. En el año 1884 se aprueba la Ley de Educación Común, más conocida como Ley 1420, que recién va a ser reformada en una etapa contemporánea nuestra, que tuvo que ver durante la presidencia de Duhalde, ¿no? Con la Ley Federal de Educación. Esta ley 1420, el principal objetivo que tenía era, el primero, obviamente, nacionalizar al inmigrante. Recordemos que es un periodo de gran inmigración y los hijos de los inmigrantes hasta aprenden, en el caso de los italianos, la lengua de sus padres. Había que crear una conciencia nacional, que eso era lo que se buscaba, y nacionalizar a esos hijos de inmigrantes en lo que tiene que ver los valores de esta nueva Argentina que proponía toda esta generación, ¿no es cierto? Otra cosa importante que tiene que ver con esta ley, que la propulsó Sarmiento. Dijimos que precisamente estaba a cargo de lo que era la Dirección Superior de Educación, ¿no? Hacía la educación laica y gratuita, más allá de que era obligatoria. Esto de laica separaba a lo que tiene que ver la religión del plano educativo. Y la gratuidad también molestaba a algún sector, que era la iglesia, porque, bueno, era una fuente de ingreso importante en cuanto a lo educativo, el cobrar para enseñar por parte de la iglesia en esto. Siguiendo con esto, se sanciona en 1885 lo que fue la Ley de Educación Superior, o Ley Avellaneda, como se la conocía, porque fue propulsada por el mismo expresidente de la Nación,
lo que le daba una cierta intervención en los asuntos facultativos a los directivos, profesores. Los alumnos no tenían participación en esto, hay que recalcarlo. Esto lo vamos a ver recién durante el primer gobierno de Irigoyen, cómo esto va a tomar un giro a raíz de la reforma universitaria de 1918 que tuvo como epicentro la provincia de Córdoba, ¿no? Igualmente esta ley de educación superior del año 1885 le guardaba al Ejecutivo la autoridad para poder nombrar a lo que eran profesores o directivos de las casas facultativas, ¿no? Siguiendo un poco con esto, otras leyes dieron creación al registro civil. La Iglesia también acá pierde poder en cuanto a lo que tiene que ver la anotación de los nacimientos y de funciones, y la creación del matrimonio civil en relación con esto. ¿Por qué? Porque muchos inmigrantes, o por qué pasaba anterior a estas leyes, ¿no? Bueno, se consideraba en unión matrimonial aquellos que estaban o lo habían hecho por la fe católica. Y con la llegada de la inmigración muchos no estaban unidos en lo que tiene que ver, podemos decir entre comillas, matrimonio por la fe católica, o muchos no profesaban este culto. Por lo cual el matrimonio civil pasa a ser el paso fundamental para estar unido en matrimonio. ¿Esto qué va a pasar? Evidentemente, como le veníamos diciendo, esto va a crear, perdón, se me ha caído el marcador, un conflicto con la Iglesia. Un conflicto muy importante con la Iglesia que llevó inclusive al gobierno de Roca a lo que tiene que ver la ruptura con el Vaticano. Una ruptura que duró aproximadamente 10 años. Inclusive Luigi Matera, que era la principal referencia religiosa que teníamos en el país, esbozó sus quejas contra el gobierno de Roca, a la cual Roca muy suelto le contestó que podía tomar sus papeles y retirarse del país. Esto también produjo una oposición política importante a Roca, y se fueron creando, o se creó un partido político, una formación política de orientación netamente católica, cuyo principal representante opositor al gobierno fue Juan Manuel Estrada. Bien, otras leyes. La ley 1804, que creaba el banco hipotecario. La ley 1133, que tiene que ver con la creación del peso moneda nacional. Esto era también a relación de lo que nosotros veníamos hablando anteriormente, que en el país convivieron entre 2 y 3 casi cuasimonedas. Esto, como nosotros venimos viendo, tiene que ver con la formación del Estado Nacional, todo lo que venimos viendo. Vamos a ver ahora también qué pasaba con el territorio, ¿no? La creación de lo que tiene que ver organismos administrativos, lo que tiene que ver la sanción de leyes, lo que tiene que ver ir demarcando distintos territorios, lo que es la sanción de una moneda. Bueno, esto también engloba un poco lo que era lo que veníamos viendo de la formación del Estado Nacional. Bien. Y la ley 1257, que le daba forma a la creación del puerto de Buenos Aires. Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver esto, yo remarco también lo que tiene que ver el puerto de Ensenada. El puerto de Ensenada fue creado en el año 1882, y esto responde también a lo que tiene que ver para ese año, ¿no?, la creación de La Plata como capital de la provincia de Buenos Aires, La Plata, que fue fundada por Dardo Rocha. La creación de estos puertos es igual que si lo relacionamos con el tendido de líneas férreas. Tiene que ver con la llegada de las materias primas para poder ser exportadas, ¿no es cierto? Ya es un puerto, el de Ensenada, de aguas más profundas. Y con respecto al puerto de Buenos Aires, la obra fue dirigida por quien era sobrino del presidente de la Nación, Eduardo Madero. Eduardo Madero estuvo a cargo de esto, que era el sobrino, como repetimos, del vicepresidente de la Nación, Francisco Madero. Un puerto que desde su misma gestación se sabía que iba a quedar chico para el volumen de exportaciones que podía tener nuestro país en materia de productos agroexportables, ¿no? Bien, entonces ahí ya vimos lo que tiene que ver la fundación de La Plata también, y de los puertos de Ensenada
y la creación del puerto de Buenos Aires, que es importante, en manos del sobrino del vicepresidente Eduardo Madero. Y la ley 4.349, que ya tiene que ver con las jubilaciones, que crea la Caja de Jubilación y Pensiones para los empleados de la administración pública. Bien, refiriéndonos a lo económico durante el gobierno de Julio Argentino Roca, no vemos un desarrollo de industrias, lógicamente, en lo que tiene que ver el país. ¿Y por qué? Porque los conservadores decían, las industrias se las dejamos para los ingleses. O sea que acá lo que interesaba era invertir en tierra, ¿no? Y el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Por eso lo de la industria se la dejamos para los ingleses, ¿no es cierto? ¿Cuáles van a ser las principales inversiones que llegan durante el gobierno de Roca? Es más de lo que venimos viendo, los ferrocarriles, que en este periodo se van a extender. Ustedes inclusive en las lecturas que pueden tener del material que yo le di sobre ferrocarriles lo pueden ver. De 2.516 kilómetros, el tendido de línea férrea en este periodo se agranda a 6.161 kilómetros de línea férrea. Todas en forma de red de araña, como decimos, que convergen en el puerto de Buenos Aires o en la estación Retiro, ¿no? Próxima para embarcar y exportar los productos. Los frigoríficos siguen siendo otra inversión importante por parte de Inglaterra. Esto lo vamos a ver hasta lo que va a ser el inicio de la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial va a haber un cambio que ya analizaremos, ¿no? Los bancos con capitales extranjeros y la tierra sigue siendo la principal inversión. En materia de política internacional, bueno, el principal desarrollo de esta política tiene que ver con Chile y la cuestión de soberanía. Por eso se van a firmar distintos tratados con Chile. Recordemos que la hipótesis de conflicto que tiene el gobierno argentino y que lo va a tener de ahora en más es de un probable enfrentamiento con Chile. No nos tenemos que olvidar que para principios de lo que sería el siglo XX, durante la segunda presidencia de Roca, valga coincidencia con esto, Argentina tenía una de las marinas de guerra más poderosas que se podía encontrar sobre esta tierra, ¿no? Con buques que se habían encargado o se habían armado en Inglaterra. O sea que comienza ya la preocupación de que una gran parte del presupuesto tiene que ir a la parte militar. Y Chile es la hipótesis de conflicto que tiene nuestro país, porque lógicamente es con la cual compartimos más extensión de límite. Estos tratados, ¿en base a qué se firmaron? En base a la soberanía de Tierra del Fuego y de la Patagonia, principalmente. Hay una ley también importante acá, que es la ley de territorios nacionales, o la ley 1532, que en este gobierno va a nombrar como territorios nacionales, le comento, a La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chaco, Formosa y Misiones. Pasan a ser parte de lo que son territorios nacionales. Volviendo a lo que les decía anteriormente, esto tiene que ver también con el proyecto de la formación en cuanto al Estado Nacional de la delimitación, ¿no?, de nuestros territorios. Bien. ¿Y qué pasa si analizamos acá con las tierras patagónicas, ¿no? Y más después de lo que fue la campaña del desierto. Nosotros vemos que entre 1885 y 1887 se remataron 16.192.000 hectáreas. Para el año 1894, nosotros vemos que el 100% de las adquisiciones de esa tierra son británicas. Ni siquiera existen los nacionales. Son tierras británicas. Y esto lo vamos a ver también un poco cuando veamos la primera presidencia de Irigoyen, entre los conflictos de 1919 y 1921, ciertas reuniones en las estancias de quién se realizaban y de qué origen eran, ¿no? Bien, siguiendo con esto. Otro tema importante que tiene que ver acá en esta primer presidencia, y ahora sí me voy a remitir a lo que nosotros vimos, si bien ustedes se acuerdan, de lo que tiene que ver la campaña del desierto.
En el año 1885 se sanciona la denominada Ley de Premios Militares. Perdón, que esto sí es materia para análisis, ¿no? Nosotros podemos ver que la campaña del desierto podría tener distintos objetivos, podríamos hablar del tema de la soberanía con Chile, etcétera, etcétera. Pero esto ya puede darnos para distintos análisis. ¿Qué va a pasar acá? Se adjudicaba, mediante esta ley, escuchen bien, 100 o más hectáreas por soldado, y 16.000 hectáreas hasta el grado de teniente coronel, 16.000 hectáreas. Esto dio una serie de grandes especulaciones por parte del Estado. Muchas de estas tierras se vendieron a 3 años, a pagar en cifras, imagínense, irrisorias, ¿no? Y por otro lado, los soldados no iban a ir a habitar estas tierras o no iban a ir a poblar estos lugares. O sea, lo que se hacía también que las vendieran por sumas irrisorias, ¿no? Que prácticamente muchas de ellas no cubrían ni el jornal de un trabajador de esa época, ¿no? Yo tenía los valores estipulados, pero para no hacerlo tan denso esto, no los coloqué. Pero, por ejemplo, para que ustedes tuvieran una idea, un soldado podía vender a 20 pesos las 100 hectáreas, lo que dio la acumulación ahí sí en manos nacionales de muchos territorios. Obviamente, si ustedes me dicen quién hicieron usufructo de estos regalos, los Ortiz Basualdo, Alzagunzué, los Pereira Iraola, los Anchorena, los Martínez de Hoz, esos fueron los que acapararon la mayor cantidad o extensiones de tierra en este gran remate, ¿no? Y esto no solamente tiene que ver con las tierras, también tiene que ver con la parte humana. ¿Qué pasó con aquellos aborígenes que fueron sumidos, podemos decir, a la esclavitud por parte de estos gobiernos? Bueno, esta ley de premios militares daba, más allá de esto, ¿no?, la posibilidad de poder, a estas familias de poder, ¿no?, o a estos militares de poder, tener un varón como peón. Podía elegir un varón como peón, lo que significaba el desmembramiento también de la familia de estos aborígenes. Podía tener una china como servidumbre o optar por un chinito como mandadero. Y también, ¿qué pasó con el resto? Bueno, el resto de estos aborígenes fueron enviados a la isla Martín García en todo un proceso de fortificación que va a llevar la misma. Posteriormente va a pasar a manos de la Marina de Guerra de nuestro país y el resto fue enviado a trabajar a la Zafra Tucumán. Esto es lo que les quería decir, o lo que yo les mencionaba cuando nosotros habíamos visto lo que era la campaña del desierto, ¿no? Que yo les decía, después cuando veamos el primer gobierno de Roca, en esta síntesis que estamos haciendo, lógicamente, vamos a ver qué pasó con todos esos aborígenes que fueron como tomados como prisioneros. Bien, hasta acá hemos llegado en una parte con lo que es el primer gobierno de Roca, ¿no? Después vamos a tener el impasse de lo que sería, entre comillas, si la podemos llamar, las vacaciones de invierno, y vamos a seguir un poco con esto, ahondando en algunos temas de esta presidencia, y seguir con quien fue su sucesor, su cuñado, Miguel Juárez Celman, el gobernador de Córdoba, ¿no? Una cosa que les quiero decir con respecto a lo que tiene que ver la cursada, porque por ahí yo tengo la posibilidad de verlo, veo que hay muchos que hace muchísimo tiempo que no ingresan. Algunos sé que no es por problema de conectividad, porque los veo subiendo cosas en distintas redes sociales, y con respecto al trabajo, sé, porque algunos se han comunicado conmigo, de la dificultad que ha tenido alguno con el tema de la conectividad. O sea, en esto soy muy flexible. Dicho porque con las reuniones que tenemos a nivel con los directivos, nos van a pedir el informe de quienes siguen las clases, obviamente, y de quienes han aportado o a quienes han mandado el material de trabajo.
yo no lo he exigido mucho con esto debido a la situación que vivimos, ¿no? Pero si tienen posibilidad de conectarse con alguno que por ahí no se conecta porque no tiene ganas o de saber que ha dejado la materia para hacerla el año que viene, bueno, estaría bueno si alguno sabe algo que nos lo pueda comunicar. Bien, espero que comiencen bien la semana y bueno, seguiremos hasta que nos dispongan algún día a volver a las aulas, ¿no? Les mando un saludo muy cordial y hasta luego. Y como les vuelvo a decir, si por ahí que yo vengo explicando no soy claro en algo, me pueden mandar vía un mail la inquietud que tengan, que lógicamente será respondida dentro de la posibilidad para la próxima clase. Bueno, que tengan muy buena semana.